Y bueno, vamos a iniciar, vamos a arrancar entonces este tema con, bueno, pues el tema de Emilio Lozoya. Y es que, bueno, pues sabemos muy bien, se viralizó, se comentó mucho, llegó a Palacio Nacional. Todo este tema de la fotografía de Emilio Lozoya, ahí en este restaurante en la Ciudad de México, donde pues es un restaurante de comida china de lujo y donde se está también dando la gran vida. Eso hay que decirlo, no lo podemos negar. Y la duda que quedó, bueno, en la imagen de los mexicanos en general es qué está pasando con Emilio Lozoya. Se entiende que Emilio Lozoya no está tras las rejas porque él acordó con la fiscalía de que iba a dar declaraciones, de que iba a presentar una serie de pruebas para meter a los demás a la cárcel. El problema es que los demás no están en la cárcel y entonces la duda es qué es lo que está haciendo Emilio Lozoya, por qué goza de tanta libertad, de tanta tranquilidad mientras no se avanzan en las investigaciones. Y esto no solo hacia el propio Lozoya, sino también hacia Alejandro Hertz. ¿Qué carajos está pasando? ¿Qué tipos de acuerdos están haciendo que no están funcionando? Porque, repito, no se ha avanzado con las órdenes de aprehensión, a pesar de tener ya una lista de aproximadamente 20 personas, cuando menos que están involucrados en los actos de corrupción que denunció el propio Emilio Lozoya. En esta gran historia que nos platicó hace ya más de un año, en las declaraciones que dio ante la fiscalía. Y es justamente en este escenario en donde se dan ya las nuevas resultados o las nuevas acciones. De entrada vamos a escuchar a Ricardo Anaya, quien aprovechó también este escándalo justamente para vender esta idea de que existe un gran acuerdo de impunidad entre la Cuarta Transformación y Emilio Lozoya. ¿Por qué? Porque bueno, a pesar de lo que se ha dicho o lo que ha dicho el exdirector de Pemex, no hay nadie en la cárcel y ya con eso se están empezando a montar, sobre todo él, que es uno de los principales señalados también en esta trama de corrupción y que asegura que todo esto son inventos del exdirector de Pemex. A él le cae muy bien a Ricardo Anaya esta situación. Esto es parte de lo que comentó en un video en donde habla de la electricidad, pero aprovecha para meter su propio caso. No cabe duda que una imagen dice más que 1000 palabras. La foto que publicó la periodista Lourdes Mendoza es la mejor prueba del pacto perverso que existe entre el corrupto de Lozoya y López Obrador. Así es este gobierno. Protege delincuentes y persigue opositores. A los delincuentes como Lozoya los premia. A las voces críticas les inventa delitos y las trata de aplastar. Pero déjame regresar a algo que es más importante. Y bueno, ahí se pone a hablar de la luz, que no vamos a hablar de lo que dice Ricardo Anaya porque no es tan relevante. Sin embargo, aquí lo que sí es relevante sobre este tema es pues la manera en la que él está tratando de utilizar estas fotografías de Lourdes Mendoza para defender su posición, defender su caso, porque él es el señalado por Emilio Lozoya y es una de las carpetas de investigación que van más avanzadas ante el juez. A pesar de que todo esto se retrasó todavía, su audiencia se retrasó todavía un mes, pero bueno, finalmente ya él es el que está rindiendo cuentas ante el juez y eso ya también es importante. Ahora, aquí lo importante será también las pruebas que tendrá la fiscalía en sus manos, que son las pruebas que habrá entregado Emilio Lozoya. Por cierto, en el marco de estas pruebas se le pidió a la Cámara de Diputados testimonios, sobre todo en video, de estos videos de seguridad, para identificar si efectivamente o no ahí estuvo Ricardo Anaya ese día, a esa hora, cuando recibió el dinero, de acuerdo a la versión de Emilio Lozoya. Sergio Gutiérrez, el presidente de la mesa directiva, dijo que bueno, la verdad es que no hay información porque los videos de seguridad no se guardan más de 20 días. Es decir, que solo tienen un historial de 20 días hacia atrás y obviamente ya estamos hablando de algo que sucedió hace años. Entonces tampoco se tiene registro ahí en la Cámara de Diputados o también se decidió borrar porque en esos momentos lo manejaban los cuates, los amigos de Ricardo Anaya. Pero bueno, esta es la situación que puede afectar a la investigación, porque bueno, mientras no se tenga la evidencia, mientras no se tenga la información, pues no se judicializan las carpetas. Y parece ser que ese es uno de los principales problemas con Emilio Lozoya, que no ha entregado las pruebas. El 3 de noviembre se tiene que cumplir ya una audiencia más de Emilio Lozoya, que se ha venido posponiendo entre 4 y 5 veces, ya más de un año, en donde él pide más tiempo para entregar las pruebas. Solo que antes no tenía este escándalo y esta presión que tiene encima el
el fiscal Alejandro Hertz. Y es en este contexto en lo que se da una nueva noticia justamente de la Fiscalía. Desde la Fiscalía, en una estrategia legal ya, ahora sí, para ir por todos los involucrados, por todos los señalados por Emilio Lozoya, en una nueva estrategia legal justamente para poderlos meter todos en el mismo redil. Y aquí lo importante no es tanta la estrategia, que ahorita vamos a ver, sino lo que motiva esta acción, en el entendido de que si Emilio Lozoya, le dijo la Fiscalía, no presenta las pruebas, no cumple con el acuerdo, el que va a terminar tras las rejas es Emilio Lozoya. Ya se le acabó el tiempo, ya llegó el momento, ya llegó el punto en el que él tiene que definir: o ayuda a sus amigos, ex amigos, o los protege, o en fin, no sé qué sean ahorita a estas alturas, pero a todos estos involucrados, guardándose las pruebas, o termina entregando toda la información necesaria para poderlos meter a las rejas. Uno tiene que ir, ya será Emilio Lozoya o los acusados por el exdirector de Pemex. Y es con esto que se inicia una estrategia legal por parte de la Fiscalía. Nueva estrategia ahora sí para ir por todos. Y es que, de acuerdo a las 8 columnas el día de hoy en Milenio, Fiscalía acusará a Peña y Videgaray y Anaya, entre otros, por delincuencia organizada. Ese es el cambio, esa será la estrategia, porque ya habría solicitado las órdenes de aprehensión, por ejemplo, contra Videgaray, y no se las habían autorizado. Ya eso incluso lo reportamos. La Fiscalía eleva la apuesta, dice, en el caso Odebrecht, y ahora busca imputar esta acusación de delincuencia organizada al expresidente Peña, así como a 16 actores políticos más, 17 en total, incluyendo a Luis Videgaray y Ricardo Anaya, entre otros, los que fueron denunciados, pues, por Emilio Lozoya. Hasta el momento el Ministerio Público solo ha acusado a los involucrados en este caso de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Esas son las acusaciones que tienen actualmente Ricardo Anaya, Carlos Treviño y Jorge Luis Lavalle. Ahora, con esta acusación adicional se eleva la gravedad de esta acusación, y ya también con esto amerita prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que no ocurre en el caso de estos 3 señalados ante el juez. Lavalle lo agarraron, lo pidió, tuvo que pedir también la Fiscalía la prisión preventiva porque había riesgo de fuga. Lo mismo se pediría con Ricardo Anaya y lo mismo se pediría con Carlos Treviño. Aquí, en caso de que se acepte por el juez, ya está por default. Ahí sí ya inmediatamente se convierten en prófugos de la justicia, no necesitan también una audiencia adicional. Ahora, dice, ante los nulos resultados en más de un año de la indagatoria, la Fiscalía de Alejandro Hertz recurre justamente a esta acusación. Se señala en particular al expresidente Peña, a Luis Videgaray, contra quienes ya intentaron obtener la orden de aprehensión, pero un juez federal rechazó concederla, en el entendido de que ahora que presenten esta nueva acusación, va a tener que presentar algunas pruebas adicionales, porque si no, se la van a volver a rebotar. Digo, algo tiene que cambiar, no nada más porque revuelque la acusación, revuelque los señalamientos en una nueva carpeta. Ahora diga el juez, no, pues sabes que siempre sí. No, con algo lo tiene que sustentar. Por eso hablaba yo del contexto, por eso hablaba yo del escándalo, del plazo que ya tiene Emilio Lozoya y de la necesidad que tiene él de que estos casos, de que estas acusaciones aterricen, porque o van ellos en esta lista de 17 funcionarios, exfuncionarios, o va Emilio Lozoya a la cárcel, pero alguien tiene que ir, porque si no, efectivamente, estamos en un marco de impunidad. También se señalan los nombres del ex senador panista Jorge Luis Lavalle, que él sí actualmente está detenido, Ricardo Anaya, también cabeza de vaca, así como los ex senadores Ernesto Cordero y David Penchina, entre otros. Dicen en ambos documentos, el NMP hace una relatoría de este caso en el que los principales señalados pues es el expresidente y el secretario de Hacienda, que son los que reparten el dinero. De acuerdo con la Fiscalía, dichos recursos fueron utilizados, los recibidos por Odebrecht, entre otras cosas, para la campaña presidencial del 2012, así como para entregar sobornos a legisladores de la Cámara de Diputados y el Senado. Bueno, toda la historia que conocemos. Y de esta manera, dice, con estos sobornos, entregar el petróleo mexicano y los recursos de la nación a empresas y a intereses extranjeros, principalmente a la empresa Odebrecht. Aquí la idea también es configurar el delito de traición a la patria, pues justamente con este concepto de que se entregan los recursos naturales
a estas empresas extranjeras. Y con eso también argumentar un proceso legal en contra de Enrique Peña Nieto, que es algo de lo que ya venimos hablando. O sea, la verdad es que esto no es nada nuevo, esto no es una sorpresa. Aquí más bien lo que cambia es la estrategia legal de la Fiscalía. Pero pues también, repito, estamos hablando de lo mismo que venimos hablando desde hace meses. Si no funcionó desde hace meses, a menos que no tengan una prueba adicional, tampoco va a funcionar ahora. Entonces yo entiendo que Alejandro Hertz ahora sí está haciendo la última apuesta en el caso de Lozoya, porque yo entiendo también que Lozoya ya recibió el mensaje, o entrega las pruebas o se va tras las rejas. Dice, la Fiscalía General sustenta estos señalamientos en diversos actos de investigación consistentes en entrevistas del personal que laboró en Pemex, del personal que laboró en la Cámara de Senadores y exfuncionarios de Odebrecht. Por ello, la unidad investigadora a cargo del caso ordenó remitir una copia certificada de toda la carpeta, dice, al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, que es Alfredo Higuera Bernal, para que conforme sus facultades de inicio a lo que conforme derecho corresponda. Por ejemplo, este señor es el que también está llevando el caso de los científicos, también justamente en la FEMDO, en donde pues también se van hacia este mismo nivel, ¿no? O sea, están elevando esta carpeta de Lozoya al mismo nivel que tienen los científicos. Pero pues aquí lo importante no nada más es la estrategia legal, porque se puede tener una acusación incluso mucho menor. Todo está relacionado a los mismos hechos, insisto, es solo la interpretación legal que se hace de estos hechos y la acusación que se le finca a estos hechos, pero estamos hablando de la misma situación, de la misma denuncia. La pregunta es, ¿qué es lo que va a cambiar? Esa es la gran duda, esa es la cuestión y esa es la gran apuesta de Alejandro Hertz, porque algo tiene que hacer Alejandro Hertz. Insisto, si no resulta el acuerdo, entonces Lozoya tiene que ir tras las rejas. También ya no puede darse el lujo de que esto se siga extendiendo. Y bueno, y si va por todos ellos y consigue las pruebas necesarias, pues adelante. Pues Alejandro Hertz habrá finalmente conseguido el resultado esperado después de varios meses. Ahora, ¿qué es lo que también ha trascendido? Y eso lo paso al costo, porque bueno, esta es una columna de Riva Palacio, pero aquí sí hay que entender algo y sí se ha dado también más información al respecto. Después del escándalo de Emilio Lozoya, se dio una comunicación entre la Fiscalía y Lozoya. No se sabe exactamente con quién. Algunos trascendidos dicen que funcionarios de la Fiscalía ese mismo día de la fotografía le hablaron a Emilio Lozoya para decirle que eso no debía haberlo hecho, que había un pacto, incluso se menciona una especie de pacto entre caballeros, en donde Lozoya había acordado que iba a mantener un muy bajo perfil, en donde no iba a comprar vehículos muy caros, en donde no iba a generar un escándalo mediático como el que finalmente sucedió. Y obviamente se dio una llamada de reclamo para decirle a Lozoya, oye, pues ¿qué te pasa? Ahora ya nos metiste en un problema todos y ahora entonces ya tenemos que accionar algunas cosas, o se tienen que adelantar algunos tiempos, o se tienen que poner ya estos límites, como lo estableció la Fiscalía en un comunicado, a más tardar el 3 de noviembre. Vamos a ver si se cumple. Y bueno, en el marco de estos trascendidos también se habla de otra reunión, en donde ya la Fiscalía eventualmente también le leyó la cartilla a la familia Lozoya y le dijo, ahora sí, pues ya es tiempo de, o se decide el caso en contra de todos estos señalados, o se decide el caso en contra del propio Emilio Lozoya. Y dice lo siguiente, lo que sí sucedió fue que el padre de Lozoya, Emilio Lozoya Thalmann, fue convocado a una reunión urgente el martes pasado con María Luisa Zúñiga, la directora de la Fiscalía Especializada en Control Competencial y subordinada al subprocurador especializado en investigación de delitos federales, Juan Ramón, quienes han llevado el caso Lozoya. La reunión fue descrita como tensa al transferirle a Lozoya Thalmann parte del coraje, dice, de Alejandro Hertz, porque bueno, según Riva Palacio, todos están furiosos siempre en Palacio Nacional. El presidente dice siempre está enojado. Bueno, eso es lo que dice él. La tunda al fiscal la debió haber sentido el padre del delincuente. Dice que salió de la reunión con la cara descuadrada. Le reclamaron por qué no se había presentado a los citatorios judiciales derivado de 2 carpetas de investigación que ya tiene encima, en particularmente la demanda por difamación que presentó Lourdes Mendoza. Y es que este también es parte del origen de todo este escándalo. Emilio Lozoya
no está arraigado en su casa. Emilio Lozoya trae un brazalete, él puede estar ahí, pero también puede salir a la calle, puede salir a pasear, eso no está prohibido de acuerdo también al acuerdo perdón, que se tiene con la Fiscalía General de la República. Mientras si tanto no salga de la Ciudad de México, ese es el convenio. Tiene que ir a firmar cada 15 días y hasta ahí pues todo va a como se acordó. Ahora, ¿cuál es el asunto con el caso de Lourdes Mendoza? Que Lourdes lo demanda a él por difamación por esto de la bolsa, argumentando ella de que la tienda Chanel no existía en esos años, pero bueno, pues son detalles. Aquí lo importante finalmente es todo el proceso, ¿no? La indicación de Luis Videgaray para que se le consintiera a la periodista con una bolsa de marca, algo que hizo también Emilio Lozoya, y pues que no era lo único, no fue a la única persona a la que le entregó dinero o le entregó también algún favor, como en este caso la bolsa. No, es una gran lista de personas que sabemos bien está en esta denuncia. Bueno, el caso es que lo denuncia Lourdes Mendoza y le toca ir a testificar a Emilio Lozoya. En lugar de ir a testificar, él argumenta ante el juez que estaba arraigado y que por eso no podía ir, que estaba encerrado en su domicilio, lo cual evidentemente no es cierto, ¿no? Ahí es donde también Emilio Lozoya, en esta estrategia legal, pues se mete en un problema adicional porque, bueno, le estaría mintiendo a un juez asegurando esto. Entonces, él no está arraigado, se va a este juicio diciendo que sí está arraigado y bueno, pues termina expuesto en esta fotografía. Esa es parte también del escándalo y es también parte del mal manejo de Emilio Lozoya, a pesar de que tiene el problema encima. O sea, es que no aprenden, o sea, no, simple y sencillamente no aprenden, no entienden que lo que hicieron está muy mal y lo que siguen haciendo sigue estando muy mal, pero bueno. Entonces el caso es que eventualmente también se dio otro encuentro en donde la fiscalía pues también le pasó el recado a los Lozoya, a Emilio, y le dijo, ¿sabes qué? Ya llegó la hora de la definición, ahora sí, o vas tú o van nosotros. Y yo entiendo que es justamente en este contexto que eventualmente Lozoya le dijo, sale pues, ya entendí, ya no hay más. Entonces por eso se da esta nueva estrategia, porque yo no veo la otra razón de hacerlo. Yo no veo cambiar todo esto con los mismos argumentos que viene manejando la fiscalía, porque como lo señala la nota, ya le rebotaron las órdenes de aprehensión, o sea, ya no se las dieron, y si no entrega algo distinto, no se las van a dar, no importa cómo los acuse, cómo les dé vuelta, cómo los revuelque, si no tiene las pruebas, no va a poder conseguir las órdenes de aprehensión. ¿Quién tiene las pruebas? Emilio Lozoya, ese es el convenio. Ese era el acuerdo. Y si no cumple pues Lozoya, pues entonces Lozoya se va a las rejas, tras las rejas, punto, se acabó. No hay más. Ahí se acaba todo este asunto. Bueno, con eso cerramos este primer bloque. Yo también cierro esto. No, pero bueno, vamos a aprovechar también, antes de pasar al siguiente tema, a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador. Porque tampoco es fácil, y esto es muy cierto lo del Poder Judicial de la Federación. Ahí hay muchos intereses. Hoy habló de Diego Fernández de Ceballos, pero además de los tweets, que bueno, pues eso también pasa como un comentario más en la mañanera y que seguramente va a generar reacciones de Diego Fernández de Ceballos. Lo importante es lo que él comentó, la manera en la que Diego Fernández de Ceballos y obviamente estos grupos están metidos en el Poder Judicial de la Federación desde hace muchos años, pero muchísimos años. Ellos se mueven como peces en el agua ahí. Ellos han hecho negocios millonarios con fallos, no solo en la parte política, sino en la parte privada, en donde sus clientes se han llevado miles de millones de pesos en el transcurso de los últimos años. Y así como manejan estos casos privados, también manejan los casos públicos. Hoy el presidente López Obrador habló cómo se encontró a Diego Fernández de Ceballos ahí en el Poder Judicial de la Federación, ahí sentado, ahí haciendo lo suyo, sobre todo cuando él presentaba denuncias en contra de Roberto Madrazo, con las cajas de la infamia en la elección de Tabasco, en la elección que le robaron también hace ya varios años. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente sobre este tema. Le da al PAN la Procuraduría. Lozano Gracia. Y ahora sí que me consta, pues ya iba yo a presentar ahí mis denuncias, cuando nos hicieron fraude a la Procuraduría, cuando
se gastó Roberto Madrazo 70 millones de dólares en su campaña para la gobernatura de Tabasco y se encontraron las cajas con todos los documentos y se probó. Y claro, imagínense si iban a hacer justicia o a anular la elección. No, entonces iba yo ahí a denunciar y me encontraba yo a Diego. Ahí lo conocí, ahí estaba sentado. Ya no quiero decir más porque luego se enoja mucho conmigo, pero debe tener sentido del humor. Del humor, claro. ¿Por qué no pones el último tuit de Diego para que vean cómo está enojado? Ojalá y lo tome a bien y no se vaya a enojar más. Pero puso un tuit hace como 2 días y díganme si no es de una persona enojada y no hay que... Bueno, y hablando ya de los tweets del presidente López Obrador, entonces así es como manejaban ellos el sistema de justicia. Tenían la parte acusadora, tenían la parte que definía y ellos tenían el control, ¿no? Fue también parte de los acuerdos entre el PRI y el PAN se va, se centra, porque saben que ahí podían también manejar muchas cosas desde el Poder Judicial de la Federación, desde el área de la justicia y hasta la fecha, que ha sido un problema también echar para atrás todo esto.